Bien, ahora sí, se escucha. Hola, buenas tardes muchachos, espero que estén bien. Les voy a compartir pantalla para que esta clase que va a quedar grabada a ustedes les sirva como guía de desarrollo y de estudio para la última prueba. ¿Ya? Así que creo que ahí se está compartiendo la pantalla. Ahora sí, estamos grabando. Bien. Ya, jóvenes, miren. Por empezar, esta es la última clase de proceso hidrometalúrgico, en el cual nosotros habíamos visto que a partir de la lixiviación en las pilas, ¿cierto? El PLS iba a la celda de extracción por solvente. Es por eso que esta última parte, que es la electrometalurgia, tiene que ver un poco con la unidad 7, que es la metalurgia extractiva y el medio ambiente como en general. Todo lo que hemos visto durante todo el semestre. Es por eso que dentro de la hidrometalurgia nosotros eh, tratábamos que si teníamos la mina a rajo abierto, tratábamos los óxidos mediante este proceso hidrometalúrgico en el cual de la mina a rojo abierto se cargaban y transportaban los minerales, luego pasaba por un proceso de conminución donde aplicábamos chancado y en algunas veces molienda, y este pasaba por unos arneros, de los cuales clasificaban el material, teniéndolos más finos, y en algunas ocasiones se apilaban, ¿cierto?, en un stockpile, tanto de gruesos como de finos, y esto iban a un tambor aglomerador que se puede dimensionar. Entonces los tambores aglomeradores, dependiendo del tambor, ¿cierto? Van a tener ácido y el refino, que es agua más ácido sulfúrico, que viene de la planta de ácido. Y luego ese PLS rico en este cobre va a una pila de lixiviación, en donde estas pilas dinámicas también se pueden apilar, ¿cierto?, con el spreader en el botadero, en donde también ocurre un proceso de percolación, en donde también se forma el ILS, que también es como el PLS pero intermedio, ¿ya? Y aquí hay un circuito de cerrado donde también hay unos feedback, hasta que al fin vamos a las piscinas del concentrado de este líquido de percolación, que es el PLS rico, ¿cierto? Y pasa a través de una celda que están en un circuito continuo, también un circuito cerrado de extracción por solvente. Entonces, en el proceso de extracción por solvente, nosotros vamos a tener una fase orgánica que van a atrapar de alguna forma el cobre que viene del PLS, y ese orgánico pasa a una segunda celda en donde del orgánico se separa el, eh, el cobre y pasa a un electrolito rico, y ese electrolito rico se almacena en algunos tanques de flotación, que luego de esos tanques, ¿cierto?, pasa al proceso de electroobtención. Sin embargo, nosotros habíamos visto que también en el proceso de extracción por solvente, el orgánico pobre de ese cobre que ya salió se devuelve a la primera celda, donde ocurre un proceso continuo, y como llega el electrolito rico a este proceso, a la nave de electrowinning, ¿cierto?, que es la electroobtención, cuando ocurre el proceso electroquímico, el cátodo, el que se electroobtiene, o se electrodeposita, mejor dicho, el cobre, y este luego pasa a formar los cátodos de cobre que se apilan y se venden de alguna forma. Se le hacen las pruebas de pureza y luego se vende. Sin embargo, eh, el electrolito se va gastando. Entonces también hay un electrolito pobre que nuevamente se devuelve a la celda de extracción por solvente, donde se vuelve a enriquecer, y luego tenemos un proceso continuo junto con la nave de electrowinning. ¿Ok? Entonces tenemos una parte del electrolito rico y el electrolito pobre. Entonces un circuito continuo, que uno va dependiendo del otro. ¿Vale? Es así como nosotros habíamos dicho que, si lo vemos en este diagrama de flujo, a través del carril del transporte, ¿cierto? Acá podemos ver este ejemplo donde pasa un chancador primario, del chancador primario, ¿cierto? Los gruesos van a un acopio mediante unas correas transportadoras. Este es el stockpile de gruesos. Luego el stockpile de gruesos pasa por medio de correas transportadoras, ¿cierto?, a un chancador secundario, y aquí pasa a través de un arnero. El arnero, ¿qué es lo que hace? Clasificar, ¿cierto?, los gruesos y los finos. Entonces, generalmente los finos tienen una salida que van directamente al tanque de aglomerador, que está aquí, el tambor, perdón, tambor aglomerador, y en algunos pasa a un chancador secundario, donde en este chancador
¿cierto? Perdón, este que está aquí, el chute, ¿ya? Los chutes de descarga. Lo siento. Entonces, del stockpile de grueso pasa a las correas transportadoras, ¿cierto? Pasa a los chutes. En los chutes pasa a la red del arnero. Cuando yo tengo algunos gruesos que no tienen la granulometría que va al tanque aglomerador, generalmente de este arnero pasa a un chancador secundario, donde luego pasa a través de una correa transportadora, ¿cierto? A otro chute de descarga y pasa a un tercer arnero. Y en este tercer arnero hay un chancador terciario, donde ahí realmente están los finos que nosotros necesitamos para poder llevarlo al tanque aglomerador a través de las correas. Sin embargo, en el tambor, perdón, no es tanque, en el tambor aglomerador también va el refino, que es una mezcla de agua con ácido sulfúrico, ¿cierto? Que viene de una piscina. Y, lógicamente, para que se pueda entender, esto tiene ácido sulfúrico y agua. Entonces aquí se forma una especie de pulpa, ¿ya? Eso tiene una función, que es tratar de ir de prepercolar antes de la pila de lixiviación el proceso lixiviativo de los finos junto con el ácido. Y luego este pasa, y aparte que es más fácil después moldearlo, ¿ya? Se forma una especie de arena mojada, por así decirlo. Y es más fácil después apilarla. Entonces después los finos pasan a través de unas correas transportadoras donde tienen 8% de humedad, y aquí pasa el spreader, o el apilador, ¿cierto? El puente apilador. Entonces en el puente apilador nosotros vamos formando pilas, esta pila que tiene cierta base, cierta área y cierta altura, en donde eh, el proceso de lixiviación es un sistema que tiene varias mangueras, por así decirlo, donde hay estos esparcidores de ácido, y estos esparcidores de ácido son como estos que hay muchas veces en el pasto de las casas, que echan chorritos de agua, ¿ya? Y funcionan como un sprayer también, pero de líquido. Entonces, estos esparcidores de ácido, de alguna forma, ¿qué es lo que hacen? A través de mucho tiempo, o dependiendo del tiempo y del volumen de la pila, va percolando ese ácido hasta que luego cae al fondo por gravedad, llega hasta una solución que se llama PLS, ya donde de alguna forma, como nosotros tenemos una mezcla de agua con ácido, ácido sulfúrico, y acá en este mineral es rico en cobre fino, nosotros vamos a formar una solución acá que se llama PLS. El PLS, de alguna forma, es sulfato de cobre, que se va percolando a través del ácido que baja a través de la pila, ¿ya? Cuando ya no hay más que percolar, aparece, ¿cierto?, la rotopala, en donde las rotopalas van sacando toda esta pila lixiviada vieja, por así decirlo, donde luego se transporta a el botadero de ripio, donde en el botadero de ripio, en el fondo, es formar una pila con con esta cantidad mixta de, eh, de cobre fino, en donde va a estar apilado, pero en donde también aquí se hace un sistema de regadío, ¿ya? En donde también aquí aparece el ILS que yo le mencionaba. Entonces, el ILS también va a algunas piscinas, en donde se empieza a acumular tanto el PLS como el ILS. Sin embargo, esto es un circuito cerrado donde también se hace recircular a través de este sistema de bombas a un proceso de lixiviación. Entonces, todo lo que está acá es lixiviación. Sin embargo, la idea es llegar a formar una piscina que sea rica en cobre, cobre fino. Entonces, este cobre va a estas piscinas mediante tubería, ¿cierto? Que son estas piscinas de PLS, que es una solución rica en cobre. Sin embargo, como les decía, el refino que sale de acá, ¿cierto? Este es como el ácido gastado con el cobre, vuelve también y se vuelve a lixiviar acá. Ya tiene una doble función. Sin embargo, estas pilas donde nosotros tenemos el sulfato de cobre, es una solución rica donde aquí pasa recién a este sistema, que este sistema se llama sistema de extracción por solvente. Por eso que es ES, ¿ya? O en inglés es EX, ¿ya? O SX.
Entonces, la solución rica en cobre, que es el sulfato de cobre, entra a una primera celda, donde acá entra un material orgánico, un solvente orgánico. Entonces, el solvente orgánico, ¿qué es lo que hace? Del PLS que entra, es tratar de separar el cobre de la solución de PLS. Entonces, el PLS se empobrece de cobre y se va a una piscina que es el refino. Y este refino se revuelve a circular a la lixiviación. En cambio, el orgánico que queda cargado con cobre pasa a través de un estanque orgánico cargado, donde luego pasa a través de una celda en un circuito continuo, pasa a través de una celda donde aquí ocurre la separación del cobre del material orgánico. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta segunda celda el material orgánico lo que hace es descargarse del cobre, y esa descarga del cobre forma un electrolito rico que va a unos tanques que generalmente son de flotación, donde aquí en estos tanques está todo el cobre concentrado, ¿vale? Ahí queda. ¿Y qué ocurre con el orgánico? El orgánico que se descarga se vuelve a la pila a la primera, perdón, a la primera celda, donde aquí se vuelve a cargar el orgánico y nuevamente vuelve a atrapar el cobre, y este pasa nuevamente al estanque orgánico cargado, y así tiene un circuito cerrado, ¿ya? De carga de carga y descarga. Pero en esta segunda celda, como yo les mencionaba, el estanque de electrolito rico ya tiene mucho cobre concentrado, pero también quedó una solución pobre de este cobre. Entonces, esa solución pobre de este cobre se le llama solución de electrolito pobre, que va aquí, ¿ya? En donde este electrolito rico, que está acá, ¿cierto? Pasa a través de esta nave, que es una celda gigante electroquímica, que es asistida por electricidad, ¿cierto? Que está en este caso a unos 90 kilómetros, en donde aquí nosotros vamos a tener unos sistemas de puente donde vamos a tener cátodos y ánodos, cátodos y ánodos, cátodos y ánodos. Generalmente aquí pueden caer fácilmente unas 60 celdas, 30 por lado más o menos, en donde ocurre un proceso electroquímico. Eso quiere decir que mediante a la asistencia por electricidad, el cátodo, en el cátodo se empieza a electrodepositar el cobre que venía del electrolito rico. Entonces, ¿qué es lo que queda en solución? En solución está el electrolito rico, que por medio de asistencia eléctrica se empieza a electrodepositar en el cátodo. Luego, después de que se electrodeposita, se sacan los cátodos y luego pasan a través de unas pruebas de pureza y luego se venden, ¿ya? Donde aquí los cátodos de cobre generalmente tienen el 99.9999% de cobre. Sin embargo, todo ese electrolito que se gastó también pasa a la misma piscina o el mismo estanque donde está el electrolito pobre, y luego este vuelve a cargarse en la segunda celda de extracción por solvente. Entonces, si ustedes pueden ver acá, son puros sistemas cerrados, son circuitos cerrados de entrada y salida. Entonces, como son muchos en continuo, generalmente nosotros hacemos un balance metalúrgico donde vemos el balance de masa y el balance de energía, porque acá hay un gasto enorme de energía. Sin embargo, también implica un costo, que es lo que nos interesa. Es por eso que nosotros tenemos que hacer un análisis financiero de estos procesos hidrometalúrgicos para ver qué tan viables son estos proyectos, ¿ya? Entonces la finalidad de la asignatura es ver qué tanta viabilidad tiene un proyecto en base a lo que nosotros invertimos en un proyecto y cuánto nos demoramos en recuperar esa inversión y qué tan viable puede ser a futuro, ¿ya? Por eso que así se evalúan estos proyectos. Entonces, a través de este proceso hidrometalúrgico, nosotros vamos a dimensionar una planta como una oportunidad de negocio de una celda de extracción por solvente, como de electroextensión para formar cátodos. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Que esta es una oportunidad de negocio, en donde en general nosotros le exhibimos integralmente estos recursos de óxidos de cobre, ¿ya? Como les decía, generalmente viene de la tronadura, de la mina de rajo abierto, aparece después el chancabro grueso, donde aparece, donde en un sistema de chancadores y arneros pasamos al chancado fino. El chancado fino luego pasa a un tambor aglomerador, en donde en el tambor aglomerador pasa un apilamiento, ya en los stockpiles que yo les decía. Pero
miento, no es el stockpile, sino que después del tanque aglomerador, aquí es más fácil apilarlo a través del splitter. Entonces aquí se empiezan a formar las pilas donde se lixivian a través del ácido, ¿cierto? Luego, generalmente, en la lixiviación principal, que es una pila dinámica, eh, después de que nosotros lixiviamos, formamos el PLS, ¿cierto? Ese PLS, que es de color verde, pasa a través de la celda de extracción por solvente, perdón, que es el SX, y también podemos pasar al botadero de ripio, donde acá tenemos una lixiviación secundaria, donde aquí también pasa a la celda de extracción por solvente. Bien. Sin embargo, también hay un proceso que de la tronadura pasa directamente a la lixiviación ROM, ¿cierto? Que es Run of Mine, donde también va a una extracción por solvente. Sin embargo, ¿qué ocurre acá? Que después del PLS que se forma, pasa a esta celda de extracción por solvente, en donde aquí en un circuito cerrado, ¿cierto? Aquí hay unas dos celdas, como lo hablábamos anteriormente, donde pasa el electrolito rico, pasa a la nave de electrowinning, ocurre la electrodeposición de cobre, luego se vende como cátodo y el electrolito pobre se devuelve, ¿cierto?, a la segunda celda de extracción por solvente. Entonces, dentro de este sistema completo, nosotros podemos ver que hay mucho balance que hacer. Entonces, generalmente nosotros lo conocemos como balance metalúrgico. Es por ello que los balances metalúrgicos a nosotros nos definen ciertas cosas. Uno, que es una cuadratura matemática, porque son balances, lo que entra igual a lo que sale, ¿cierto? En donde hacemos una cuadratura matemática de los flujos que entran y salen en un proceso metalúrgico cualquiera, como lo vimos en la prueba anterior, donde aquí nosotros podemos obtener los balances de masa, que son los sólidos, y también los balances de líquido, por eso que son balances sólido-líquido, ¿ya? Que son generalmente, en este caso, soluciones. Es por ello que son aplicables en sistemas estacionarios, donde si están en continuo, lógicamente uno lo toma como estacionario. Aún así, si varían en el tiempo, estos se llaman sistemas dinámicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Uno es definir las variables que vamos a utilizar. Usamos algunos algoritmos matemáticos, como por ejemplo, hay programas como el MetSim, que a nosotros nos permiten simular todos los procesos, nos permiten hacer cálculos matemáticos, o simplemente podemos hacer una planilla Excel donde nosotros podemos modelar y calcular cuánto nosotros podemos, mediante el cálculo integrativo del solver, podemos ver cuánto nosotros podemos dimensionar equipo, podemos calcular cuánto flujo, podemos calcular los beneficios anuales que podemos tener, podemos calcular el BAN, que es el valor actual neto, podemos calcular cuánto financiamiento se puede recuperar en un proyecto que nosotros vamos a invertir, entre otras cosas. Es por eso que al realizar esta cuadratura matemática, en el mineral que entra en el proceso y los productos finales, se pueden obtener porcentajes de recuperación metalúrgica de alguna especie, ¿ya? Y estas tienen un valor económico. Es por eso que cuando nosotros trabajamos en la parte química, en la parte de procesamiento, ustedes que son químicos industriales, siempre va asociado tanto a la parte económica, porque todo tiene un valor agregado, y además del proceso en sí. Y el proceso en sí también lleva cálculo. Es por eso que se evalúa la existencia de estos productos en las diferentes etapas del proceso metalúrgico. Ya, esa es la función que tiene. Es por ello que en este diagrama de flujo nosotros podemos ver de manera general cómo podemos hacer un balance sencillo, con un caso ideal donde no hay pérdidas de evaporación, empape, ¿cierto? Donde se puede desarrollar algún proceso mediante una planilla Excel, que es la que vamos a trabajar como un taller, donde podemos tener algunos supuestos, ¿ya? Sin embargo, algo bastante simple, por ejemplo, si tenemos estas pilas dinámicas que son como un trapecio, podemos ver que en una pila número 1, por ejemplo, puede aparecer mediante la percolación un PLS intermedio que se le conoce ILS, y con este se puede regar una segunda pila, para luego en esa segunda pila viene más concentrado, ¿cierto? Donde aquí aparece el PLS, que es la solución rica de la lixiviación, que es el Pregnant Liquid, y de aquí podemos pasar a un proceso o a una piscina, que es la piscina del PLS, que está rica en cobre, donde aquí tiene una alta concentración de cobre, ¿cierto? Que es la granalla. Sin embargo, esto pasa por unos procesos de extracción por solvente, donde en una parte pasa un refino, y este refino se recircula a la primera pila, donde se va concentrando en función del regadío que va teniendo en el tiempo.
Asimismo, el refino también se agrega, el refino se supone que es agua con ácido, ¿ya? Donde se va concentrando un poco más el ácido y así tenemos un flujo permanente, continuo. Sin embargo, si nosotros lo llevamos a algo más complejo, nosotros podemos ver en este diagrama, en donde podemos tener en nuestra planilla la cantidad de flujos que vamos a tener. Podemos ver el nombre, ¿cierto? Que tenemos el refino, ¿cierto? El ILS y el PLS, donde podemos tener el caudal nominal, el caudal que nos da y el caudal de diseño que nosotros queremos tener. Podemos ver la concentración de cobre, la concentración nominal y los factores de diseño. Entonces, a partir de una planilla, nosotros podemos obtener mucha información de cuánto queremos procesar. ¿Ya? Por ejemplo, si esta es nuestra piscina de refino, como yo les mencionaba, la piscina de refino lo que hace es mojar, ¿cierto? Y de esto se va percolando a través de la gravedad la pila dinámica, ¿cierto? Aquí recuperamos cobre, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un flujo intermedio de cobre, ¿ya? De alguna forma, moja una pila nueva, esta es una pila vieja, esta es una pila nueva, donde aquí, como en esta pila nueva, viene más concentrado el ILS, ¿cierto? Ya viene con algo de cobre. Entonces, aquí en el fondo, cuando mojamos con el refino que viene con ácido, con sulfato de cobre, mejor dicho, ese sulfato de cobre, si nosotros lo hacemos percolar a través de cobre fino, nosotros estamos concentrando más cobre. Entonces, la función es que si nosotros concentramos más cobre a través de este regadío, lógicamente que al final de esta piscina va a haber un concentrado alto de cobre de la pila, que es el PLS. Y ese PLS, el que yo les digo, pasa al sistema completo de extracción por solvente y electrowinning. Y de aquí lo empobrecido que queda de cobre pasa a formar parte del refino, de la pila de refino. Perdón, de la piscina de refino. ¿Ok? Y así también podemos tener un sistema completo. ¿Ya? Y acá tenemos algo muy parecido, miren, esto es como el sistema completo, ¿ya? Pero ojo, aquí nos falta ahí definir este cuadrito verde, que es la planta en sí de extracción por solvente y electrowinning. Entonces, ¿cómo funciona? Haciendo un flashback. Nosotros tenemos nuestro cobre que viene del chancado, ¿cierto? Pasamos al tambor aglomerador, donde tenemos ácido sulfúrico y parte del refino, de la piscina de refino. Aquí lo que nosotros hacemos es formar una especie de pulpa. Esta pulpa se empieza a regar mediante un sistema de regadío, ¿cierto? Y unos esparcidores de ácido. Y tenemos tanto piscinas intermedias que son primarias y unas pilas primarias y unas pilas secundarias. En las pilas primarias se riegan, ¿cierto? Con el refino y con este ácido. Y lo que hacen de alguna forma es que forman una solución intermedia que es el ILS, ¿ya? Este ILS va a traer un sistema de cañería, ¿cierto? Hasta una pila que también junta parte del PLS. Sin embargo, también hay una parte que se evapora, ¿ya? Porque lógicamente esto tiene agua y esto está, ustedes saben que la mayoría del tratamiento del cobre está en el norte, donde hay mucho calor. Entonces una parte se evapora, una parte del agua, ¿ya? Aún así, este sistema de regadío pasa a una segunda etapa de la pila, en donde tenemos el segundo ciclo de leaching, que es la lixiviación, en donde en esta irrigación del refino ya vamos a tener más concentrado, ¿ya? Donde aquí ya formamos directamente la piscina del ILS, que va acá, y como les digo, una parte se evapora, y por medio de un sistema de bombas, esta se recircula a la primera. Entonces, en la primera, como ya viene la recirculación de la segunda, aquí ya viene un concentrado de cobre más alto. Es por ello que aquí, de lo que cae, de lo que se percola, va una piscina que directamente es el PLS en sí, que es un ILS con mayor concentrado de cobre. Entonces, esta concentración de sulfato de cobre pasa, por medio de un sistema de bomba, ¿cierto?, a la piscina en sí del concentrado de cobre, donde también, en algunos casos, es necesario tener una piscina de emergencia, en caso de. Entonces, esta piscina de emergencia, de alguna forma, alimenta mediante la bomba eh, lo que se va evaporando de la piscina del ILS, que recuerden que de esta, con sistema de bombeo, riega la segunda pila, y así mantenemos un feedback, ¿ya? Entonces,
este sistema en circuito cerrado, vamos a tener este PLS, que está en esta piscina, y luego pasa a la planta de extracción por solvente y directo Winning. De aquí, como lo mencionábamos anteriormente, el resto que queda sin cobre, que en el fondo es ácido, vamos a una piscina de refino bastante grande, en donde también se llena con agua fresca y ácido sulfúrico, y este refino de alguna forma lleva también una recirculación de ácido a la segunda pila, ¿vale? Y luego de la extracción por solvente y electrowinning, nosotros producimos el cátodo de cobre que en el fondo se vende. Así también parte de esta piscina del refino va a el tambor aglomerador. Bien, entonces, si nos damos cuenta, hay un gasto grande de ácido acá y de agua fresca. Entonces es necesario tener en continuo un bombeo constante de agua y ácido. Por lo tanto, es un gasto necesario. ¿Vale? Es un gasto necesario. Es por ello que cuando nosotros hacemos el balance de cobre en estas pilas de lixiviación, tanto en entrada y salida, nosotros vamos a tener que en el cobre entrante viene del refino y del mineral cargado que va al tambor, lo que sale el PLS y luego de la impregnación. ¿Ya? Este es el balance de cobre, pero cuando nosotros hacemos el balance volumétrico, tenemos que ver lo que sale como de ácido y de agua, que es el líquido. Entonces vamos a tener un flujo entrante que es el refino, la humedad del mineral a las pilas, el agua de reposición y el ácido sulfúrico, que yo les mencionaba. Y lo que sale, ¿cierto? El PLS, la evaporación en algunas pilas, que eso es lo que sale, de alguna forma se va a evaporar. También se evapora parte de las piscinas y también de la impregnación que hay en las mismas, en el mismo mineral que está en las pilas. Porque, como les digo, igual se va a evaporar al ambiente parte de la humedad. Y esa humedad puede tener ácido, ¿cierto? Entonces hay que estar en un constante continuo de flujos. Es así como hay parámetros muy importantes que nosotros tenemos que conocer, como por ejemplo la lixiviación o la cinética de lixiviación. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Que en la cinética de lixiviación, a nosotros, bueno, ustedes también estudiaron que las cinéticas generalmente son curvas, ¿cierto? Son curvas exponenciales. Entonces, estas curvas exponenciales están en función de la lixiviación en los días de trabajo de la pila, ¿ya? Y también están en una razón de metros cúbicos por tonelada. Entonces, estos coeficientes que están en la pendiente definen la recuperación máxima, ¿ya? De la asíntota, o sea, ahí, en la meseta que se va formando. Y de alguna forma a nosotros nos permiten también qué tan soluble es el mineral lixiviado. Entonces, por ejemplo, si vemos acá la cinética de lixiviación para estimar el costo de producción por ciclo, aquí nos dice que la recuperación es igual a la recuperación máxima por 1 elevado al exponente de menos la constante por el tiempo elevado a n días. Entonces acá tenemos todos estos parámetros, y estos parámetros en el fondo nosotros nos pueden decir que estas cinéticas son muy parecidas, en el cual podemos tener tanto la recuperación de cobre total versus la cantidad de días. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que si nosotros miramos acá, nosotros miramos aquí, si yo les muestro este gráfico en la prueba, ustedes me pueden decir que en esa zona tenemos una recuperación de casi el 65-68% de cobre total respecto a, ojo que ahí se hace más constante, ¿cierto? ¿A cuántos días? Aquí miren, a cerca de 60 días, en un mes. Entonces esto se vuelve constante en un mes. Entonces nosotros vamos a recuperar fijo 65% de cobre total de lo que hay en la pila al cabo de un mes. ¿Ya? Asimismo, de aquí sale una razón de lixiviación, de cuánto yo recupero, que ese 60 y tanto por ciento que está aquí, ¿cierto? Ahí, en esta zona, respecto a la cantidad de lixiviación del mismo ácido, que son en metros cúbicos por tonelada. Entonces, por ejemplo, la razón que nosotros vamos a tener es de 1,5 metros cúbicos tonelada. Entonces, como decir, 1,5 metros cúbicos por una tonelada de cobre. Es harto. Entonces, nosotros podemos ver la recuperación de cobre total que vamos a tener en la misma pila, con la cantidad de días que tiene en regadío,
versus la razón de lixiviación, que a nosotros nos dice cuántos metros cúbicos tenemos de flujo de ácido respecto a las toneladas que nosotros estamos produciendo. A eso se refiere. Entonces de ahí nosotros podemos estimar dinero. Incluso siempre se le hacen pruebas en el laboratorio, que generalmente nosotros preparamos muestras, donde aquí los químicos industriales generalmente trabajan. ¿Ya? En esta parte nosotros somos importantes en el proceso, porque incluso aquí hay un control de calidad, ya del cual. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, valga la redundancia, en donde nos dicen que las muestras de mineral fueron reducidas al 100% bajo una malla de 10 micras. Eso que está ahí, ¿ya? 10 micras, es una medida, ¿vale? Y en esta muestra se analizó cobre total, CUT es cobre total, ¿ya? Tenemos sulfuros de cobre, hierro total y carbonato, ¿cierto? Los residuos también fueron analizados para cerrar el balance metalúrgico. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos un diagrama de flujo donde tenemos una muestra individual, ¿cierto? Que la sacamos del proceso de lixiviación, pasamos por el arnero donde le bajamos 10 micras a esa muestra. Por ejemplo, si era de este tamaño, cuando lo pasamos por el arnero era de este porte. Ya ahí tengo 10 micras de diámetro. Entonces, como está en sobretamaño, nosotros la pasamos por un chancador de 100 a 10 micras de tamaño y luego la homogenizamos. ¿Ya? Esto es como pulverizar. Cuando la pulverizamos, luego, ¿nosotros qué caracterizamos? Lo que estaba en la cabeza de la pila, ¿cierto? Le hicimos una prueba que se llama lixiviación en botella, caracterizamos el residuo, que generalmente esto se aglomera como el botadero de ribio, y tenemos un testigo, ¿vale? Entonces, estas pruebas metalúrgicas a nosotros nos dicen que cuánto cobre nosotros tenemos tanto en los óxidos puros como en los mixtos. En los mixtos generalmente esto es lo que está en botadero y acá lo que está en la pila dinámica. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, acá nos dice que la ley de cobre de los minerales oxidados y los mixtos están en un rango ideal para este estudio, donde hay una mejor definición para la extracción de cobre total y algoritmo del consumo de ácido. ¿Ya? O sea, quiere decir que en el eje Y nosotros vamos a tener la cantidad de cobre total, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el recurso que nosotros tenemos es de color rojo, ahí. Y nosotros tenemos nuestra muestra que el recurso va aumentando, junto con el porcentaje. ¿Ya? Asimismo ocurre en los mixtos. ¿Se dan cuenta? Esto va aumentando. Eso quiere decir que nuestro porcentaje de recuperación va aumentando, según el consumo de ácido. Eso quiere decir que entre más ácido aplicamos, mayor cantidad de cobre total vamos recuperando. Y tiene una proporcionalidad, pues. Tiene sentido, porque en estas muestras que nosotros calculamos acá, estas 6 muestras, respecto a la referencia que es esa que está ahí, entre más ácido o consumimos más ácido en la pila, vamos a tener una mayor recuperación de cobre total en los óxidos como en los mixtos. A eso se refiere, ¿vale? Que está acá arriba. Así, la extracción de cobre es súper importante porque con ello nosotros llenamos las piscinas de PLS, ¿ya? Entonces también existe en este dimensionamiento de las pilas una correlación entre el contenido de cobre que es soluble, porque lógicamente va a una piscina, pues algo líquido, según el porcentaje de recuperación que tiene el sulfato de cobre. Piensen que esta extracción del cobre va en una mezcla de sulfato de cobre, o sea, porque esto viene con ácido, entonces tenemos cobre y en otra parte tenemos el ion sulfato. Entonces, esa extracción que viene es lo que nosotros queremos recuperar, es ese cobre que está ahí. El cobre es puro, pero que está en solución. Por eso que se hace una extracción vía solvente, porque esto es líquido, ¿vale? Que esto viene en el PLS. Entonces, es importante saber qué tan soluble es ese cobre en la solución del ácido que nosotros vamos a tener al final. Por ello que acá nos plantean que existe una correlación, en donde el coeficiente de correlación entre la extracción de cobre y qué tan soluble es cerca del 0,92. O sea, quiere decir que tiene una correlación muy importante, cerca del 92%. Y eso tiene sentido porque si yo tengo una correlación del 92% en este gráfico, quiere decir que
a mayor cantidad de cobre que yo extraigo, lógicamente ese cobre tiene que ser soluble respecto al cobre sólido, respecto al cobre total, pues. Si no fuese soluble el cobre que yo tengo en la pila, ahí mi porcentaje de solubilidad sería muy poco. Entonces, el ácido que se hace percolar a través del... Imagínense que es el óxido de cobre, CU2O, por ejemplo. Y aquí yo agrego ácido sulfúrico que viene del refino. Perdón, no sé por qué aparecen esas rayas, pero cada vez que escribo aparecen. Esto empieza a percolar a través de ella, y cuando percola, lógicamente yo voy a tener sulfato de cobre. Entonces la pregunta es, ¿qué tan, cuando yo extraigo a través de esa percolación del óxido de cobre, el sulfato de cobre, qué tan, o sea, el cobre qué tan soluble en el ácido que yo estoy agregando? Porque ese ácido con el que yo agrego y se percola, ese sulfato de cobre en el fondo forma, eso va a las piscinas de PLS, que de ahí nosotros sacamos después el electrolito, con el que electrodepositamos en los cátodos. Por eso que es importante, ya, concentrarlo. Entonces, hay fórmulas que nosotros podemos aplicar, tanto para la recuperación en botaderos, que nosotros le llamamos ROM, ¿cierto? Como en las pilas dinámicas. Entonces está la lixiviación en pila, que nosotros vamos a ocupar, por ejemplo, en este ejemplo, cuando nosotros ocupamos un factor de escalamiento del 0,85, se puede aplicar a la lixiviación en pila. O sea, acá tenemos una función lógicamente logarítmica, es algo así. Por eso que el gráfico era de esta forma. ¿Ya? Es una función logarítmica. Es una función logarítmica. Entonces la función logarítmica es 31,015 por el logaritmo natural del cobre, del sulfuro de cobre, ¿cierto? O cobre soluble, perdón, respecto al cobre total, menos 51,785, y todo eso está con un factor de diseño del 85%. Entonces quiere decir que de todo eso se extrae el 85% cobre. En cambio, cuando está en botadero, se aplica un factor del 42,5%. 42,5%. Entonces, podemos decir que la lixiviación en botadero, que el Rhine of Mine, según la lixiviación en pila, vamos a tener factores de diseño diferentes para poder aplicar. Si ustedes pueden ver, son las mismas ecuaciones, son ambas las mismas funciones, perdón, aquí las mismas funciones, pero el factor de diseño es diferente. En la lixiviación de en pila se ocupa el 85% y en el ROM, que es de botadero, se ocupa el 42,5%. ¿Ya? Es así como nosotros podemos dimensionar las pilas según el proyecto que tengamos. Y aquí nos vamos a ir un poco en la parte medioambiental porque nosotros podemos tener un proyecto que se llama Brownfield o están los proyectos que se llaman Greenfield. Y esto tiene que ver un poco con el tema de la sustentabilidad que se viene tratando a partir de los años 80. Incluso acá en Chile partió con el gobierno de Patricio Aylwin con la ley 9300, si no me equivoco, o 93.000, algo así era. Ya, dejemos buscar, es que no recuerdo bien. Pero era la ley, déjeme buscarlo porque sí lo podemos encontrar. Ahora me acordé, en la ley 19.300, en el año de Patricio Aylwin, creo que era, así, ¿cierto? Exactamente, que es la base general del medio ambiente. De ahí se formó la CONAMA, ¿cierto? Que es la Corporación Nacional del Medio Ambiente, y se planteó en la minería, ¿qué hacemos? Porque en el fondo igual siempre se crean relaves. Y aparte que tenemos un botadero de ripio, tenemos que ver qué hacemos con ello. Entonces están estos dos tipos de proyectos en minería, uno que se llama Brownfield y el otro que se llama Greenfield. Entonces los Brownfield generalmente son la expansión de algo que ya está. Yo tengo un proyecto, por ejemplo, tengo un rajo abierto y yo quiero expandirme un poco más, a eso se llama Brownfield. Es como la extensión de un proyecto, ¿ya? Y de ahí vienen los proyectos ROM, los Rhine of Mine, que son de rajo abierto, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el de Esperanza y el de Distrito Sierra Gorda, que estos cuentan con buen nivel de información, se han hecho pruebas, ¿cierto? En operación. Pero también hay unos proyectos que son nuevos, o sea, uno tiene que empezar de cero, y algo completamente nuevo, donde no hay nada construido. Entonces, cuando uno parte de un proyecto nuevo, se llama Greenfield. Por ejemplo, está el proyecto Puntilla Galenosa, el Pampa Camarones o Antucoya, donde hay muy poca información y hay que empezar a investigar. Donde, cuáles son los recursos que hay, la ley que se puede estimar. Entonces aquí aparecen los proyectos de prefactibilidad.
¿ya? Entonces, generalmente los proyectos de ingeniería, para poder dimensionar las plantas, vienen con un proceso de prefactibilidad, donde más o menos uno estima cuánto puede gastar de plata invertir en realizar el rajo abierto, ¿cierto? O los rajos subterráneos. ¿Qué tanta ley podemos recuperar de las rocas? Entonces hay que contratar a geólogos, ¿cierto? Alguien que haga el estudio medioambiental, y hay que empezar a ver cuáles son las etapas de ingeniería que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Es así que nosotros disponemos y utilizamos de cierta cantidad de personal y de cierta cantidad de eh, financiamiento. Es por eso que para poder completar estos supuestos y estimaciones que vamos a tener en un proyecto como los Greenfield, que es prácticamente nueva, nosotros tenemos que empezar a desarrollar una base de cálculo, ¿ya? Esto es bien complejo porque nosotros necesitamos de mucha información para poder estimar algo. Entonces, para ello, dentro de estos parámetros está la disponibilidad, que en el tiempo que la planta se encuentra disponible para ser operada. Porque, por ejemplo, si tenemos una falla mecánica, ya ahí no podemos operar, no podemos operar, pues entonces los equipos no están disponibles. ¿Qué tan utilizables están? Y a ustedes les pasa en el laboratorio que muchas veces el equipo no está disponible porque está malo, no se le falta una pieza, o el equipo está, pero no se puede utilizar porque otro compañero lo va a ocupar. Entonces ahí tenemos un problema, porque entre la disponibilidad y la utilización, nosotros necesitamos de ambas para poder operar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la utilización es que la planta ya está operando. Sin embargo, nosotros tenemos algunos atollos, hay cambios de pilas, reservas, ¿cierto? Hay retraso en la flota de la mina, hay vaciamiento de los silos de finos. Generalmente, entonces, no se puede utilizar. Entonces, aquí voy con esto, que es necesariamente unificar estos criterios para determinar correctamente las capacidades del equipo y los procesos en sí. Porque nosotros, igual que en el trabajo en laboratorio, nosotros tenemos un equipo, pero el equipo tiene que estar bueno y tiene que estar en tiempo para que nosotros operemos ese equipo, para que pueda ser utilizable por nosotros, para hacer la investigación y así tener una base de cálculo. Y con esa base de cálculo nosotros vamos a tener unos resultados y esos resultados para nosotros van a ser útiles para poder operar nuevamente y seguir investigando. A eso se refiere, ¿ya? En donde, por ejemplo, acá esto es una estimación primaria, en donde tenemos supuesto de una utilización de la planta donde hay operación unitaria. Por ejemplo, lo más típico, nosotros tenemos que un chacao primario generalmente su capacidad es del 67%. Y eso es bajo porque depende de la flota de la mina. El chancado de fino, este tiene un poquito más alta, pero eso depende del stock del mineral grueso. Entonces aquí nosotros podemos estimar hasta un 85-87%. Podemos estimar también en los tanques aglomeradores y en el apilamiento un 75%, en las celdas de lixiviación, perdón, en las pilas de lixiviación y extracción por solvente y electrowinning es del 98%. Es alta, porque ahí estamos ya terminando. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, los porcentajes que están acá en el chancao es menor, y en el tanque aglomerador y apilamiento es menor, porque nosotros dependemos de la cantidad de finos que nosotros vamos a concentrar. Ya, eso es súper importante. Es por ello que nos dicen que las capacidades máximas de este equipo dependen de la hora de operación y por eso que se estiman estos porcentajes. Porque si nosotros le damos 10 en 8 en equipo y si ocurre una falla, ahí tenemos un problema mecánico. Entonces el departamento de mantención tiene que hacerlo entre lo más pronto posible porque parar una planta es súper complejo. Ahora, podemos parar un equipo, pero tenemos que tener algún equipo de reserva o algún circuito en donde, no sé, si tenemos 4 tambores que trabajen 3 a mayor capacidad, en vez, por ejemplo, si tenemos 3 tambores aglomeradores y tenemos un cuarto de reserva porque el primero falló una pieza, tenemos que hacerle mantención, entonces paramos el primero y utilizamos el cuarto a la misma capacidad. O si fallan dos, tenemos que aumentar la capacidad de los dos que quedan. Entonces tenemos que ir jugando con qué tenemos de reserva. Y lo mismo pasaba con las piscinas de reserva de refino. Ya, entonces, por eso que uno utiliza unos factores de diseño, que en el fondo son porcentajes, que pueden ir de un 3 a un 5% o de un 15 a un 25%. Generalmente cuando uno ocupa un factor de diseño, uno lo escala al 15%, o sea, el 1.15. ¿Ya? Ese es como el factor de diseño.
Y de acá nosotros vamos a tener capacidades de los equipos, una que es la capacidad nominal, otra que es la instantánea y la otra es la capacidad de diseño. ¿En dónde? En la capacidad nominal, chiquillo, nosotros vamos a tener el tratamiento hipotético, es como lo que nosotros planteamos en un principio, de una operación sin detención ni falla, o sea, el trouble free. Eso quiere decir la capacidad nominal que el equipo, sin ninguna falla, operando en las condiciones óptimas, vamos a tener un ritmo esperado. O sea, es lo que nosotros esperamos que funcione como a máxima capacidad. Entonces, esto nosotros lo tomamos como una base de datos en un año, más o menos. Entonces, la capacidad nominal uno la hace en un año en un equipo, donde nosotros lo usamos los cálculos y los balances, donde importa cuánto se procesa, pero no cómo se obtiene, sino cuánto. Aquí la capacidad es cuánto flujo el equipo puede rendir, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, ¿a qué ritmo se obtiene? Por ejemplo, si yo tengo un tambor que funciona a 1500 toneladas por hora, esa es la capacidad nominal, pero sin tener ni una falla a 1500 toneladas por hora, ¿ya? Pero también está la capacidad instantánea, que es como el ritmo del tratamiento de la operación real. Entonces uno toma como la hora de tratamiento de la planta. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo un tambor que por hora trabaja 1500 toneladas, pero realmente la capacidad de ese equipo no son una hora, sino que media hora, entonces ya no trata 1500 toneladas, va a tratar la mitad, ¿ya? Que son 700 toneladas por hora del equipo en tratamiento, ¿me entienden? Entonces uno tiene que ir viendo, tener una base de datos más o menos, para ver cuál es la capacidad instantánea y cuál es la capacidad de diseño que puede tener ese equipo. Ya en donde la capacidad de diseño es la ponderación por un factor de seguridad, para que el equipo no falle. Entonces, la capacidad de diseño, chiquillo, a esto se le suma un factor de seguridad, ya en donde pueden quedar holguras, ¿cierto? Y se pueden contrarrestar alguna ineficiencia mayor a la estimada originalmente. Y hay que sirvan como bases para futuras optimizaciones. ¿Ya? A eso nos referimos. Entonces, en base a ello, chiquillos, me van a perdonar un poquito, voy a contestar una llamada y vuelvo. ¿Vale? Esperemos. Bien, gracias, jóvenes. Ahora sí podemos continuar. Entonces, como yo les mencionaba, las capacidades de las nominales importan, porque nosotros nos plantean cuánto ocupa un equipo en base a un año. Entonces, esa información para nosotros es importante para poder dimensionar la producción. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros estandarizamos las bases del diseño, tenemos las tasas de tratamiento, todas las capacidades posibles, nosotros vamos a ocupar un proyecto que nos pueda entregar cierta información. Por ejemplo, si nosotros nos dicen que el recurso minero son 300 megatoneladas por año, quiere decir que nosotros vamos a tratar esas 350 megatoneladas de roca por año, en donde vamos a tener una ley de cobre total, que si es del 0,25%, quiere decir que el cobre total es 0,25 toneladas de cobre por 100 toneladas de cobre total. A eso se refiere. Pero eso es lo que se trata aquí en las 350 megatoneladas. ¿Ok? ¿Dónde nosotros vamos a recuperar? El 75%. O sea, quiere decir que de estas toneladas, esta es la ley de cobre que nosotros tenemos concentrada,
pero nosotros vamos a extraer el 75%. Y la producción objetivo son 450 toneladas de cobre fino al año. Entonces, en base a toda esta información que nosotros disponemos para preparar un proyecto, nosotros empezamos a tratar las capacidades nominales que quedan por determinar en el equipo. Entonces, por ejemplo, o sea, en la secuencia de los equipos. Por ejemplo, si nosotros teníamos un beneficio anual de 350 megatoneladas de roca por año tratada, nuestra producción objetivo, lo que nosotros queremos llegar a producir son 45 toneladas, perdón, 45.000 toneladas de cobre fino al año. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, anualmente nosotros vamos a tener 45.000 toneladas por año de cobre. Eso, como se recupera el 75% y la ley de cobre es del 0,25%, en total, ¿qué voy a tener yo en el año? 24 millones de toneladas por año. Entonces, de los 45.000 toneladas de toneladas por año de cobre, nosotros vamos a producir 24 millones de toneladas por año. Ahora, si eso lo sacamos a diario, el beneficio diario, si lo sacamos en los 365 días del año, nosotros vamos a tratar 65.753 toneladas por año, y eso es el beneficio diario. Y por hora, nosotros sacamos el rendimiento horario. O sea, si sacamos el beneficio diario a partir de un año y de un día, o sea, de un año, nosotros sacamos las toneladas por día en 24 horas, nosotros podemos decir que el rendimiento horario, que son los 65.753 toneladas por día, aquí es por día, no es ahí. Eso es. Esas toneladas por día, si nosotros las tratamos por las 24 horas, podemos decir que el rendimiento por hora son 2.740 toneladas por hora. Entonces, es así como nosotros podemos decir que la capacidad nominal de un equipo, o al menos de la secuencia que vamos a producir, es de 2.740 toneladas por hora. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo planteado, nosotros vamos a tener 45.000 toneladas de cobre al año, ¿cierto? Por año. Si eso lo sacamos a 365 días a 24 horas con una eficiencia del 98%, nosotros vamos a tratar de 5,24 toneladas por hora de cobre fino. Eso es lo que vamos a tratar. Es el objetivo. La producción de diseño, según el equipo que nosotros tengamos, o los equipos que nosotros tengamos con el factor de 1.15, ojo que este es el factor de 1.15, aquí nosotros estamos escalando lo que vamos a producir, ¿vale? Es el factor de diseño. Vamos a decir que esos 5,24 toneladas por hora de cobre fino, si nosotros lo escalamos al 1,15 por factor, nos daría 6,34 toneladas por hora de cobre fino. Entonces pasamos de 5,24 a 6,34. Eso es lo que nosotros, según el diseño que nosotros tenemos en la planta. Y si esto nos sacamos como caudal de PLS, que es nuestro sulfato de cobre rico en cobre, nosotros podemos decir que ese 6,34 toneladas por hora de cobre fino, por 5 galones de cobre sobre el 90%, nosotros vamos a tener un flujo de PLS que va a tener cobre fino, ¿cierto? De 1,1409 metros cúbicos por hora. Entonces, ¿qué podemos sacar acá? Podemos sacar el balance de masa y podemos sacar el balance volumétrico, el flujo volumétrico del PLS. Entonces, estos dos son los criterios de diseño más importantes porque con eso nosotros podemos estimar los costos. Ya a eso nos convoca esto. Es por ello que a partir del dimensionamiento de las pilas, nosotros podemos calcular tanto la base de una pila, la tasa de riesgo que vamos a tener y la reacción de lixiviación. ¿Ya? Esto está dentro del mismo Excel que nosotros vamos a tratar, donde generalmente una pila dinámica tiene 8 metros de altura, tiene una tasa de tratamiento en diseño seco de 65.753 toneladas por día. Con eso calculamos el volumen, que son 41.096 metros cúbicos, el área de riego, el área de la base, por la altura, ¿cierto? Que son 5.137 metros cuadrados. Pues podemos calcular los ciclos de riego a 87 días. El mineral son kilotoneladas, son 5.699 kilotoneladas.
El área total de bajo riego son 478.596 metros cuadrados. Y el área a impermeabilizar, que es lo que está abajo de la base de la pila, son, con un factor de 1,15, son 550.385 metros cuadrados. Entonces, en base a la información anterior, nosotros podemos dimensionar una pila dinámica. Así también podemos dimensionar una pila permanente, en donde asumimos los mismos supuestos, los horizontes del proyecto, y nosotros acá, si ustedes se fijan, estas son como las escalas de la pila, ¿ya? Vamos formando los pisos de la pila. Entonces nosotros tenemos un talud aquí, un talud que tiene que tener cierto ángulo, y ojo, aquí tiene que haber un ángulo envolvente. ¿Por qué ese ángulo envolvente? Porque generalmente aquí tiene que haber como una berma de seguridad, aquí en caso de que esto se derrumbe. A eso se refiere el talud. Entonces ese ángulo de reposo, que el talud, es de 37 grados. Si el mineral son 350 megatoneladas, que corresponde a 218.000 en miles de metros cúbicos, con 1,6 toneladas por metro cúbico que hay por piso, nosotros vamos a tener una razón solvente de altura según el volumen, que va a ser de 2. A eso se refiere la razón envolvente, ¿ya? Entonces con eso podemos calcular el ancho de la pata de la pila, que es la que está abajo, que van a ser 10,6 metros según el ángulo de reposo que está acá arriba. Podemos con eso calcular la berma de seguridad que va a ir ahí, que son de 5,4 metros, el número de pisos que va a tener la pila, que van a ser 6, y la relación entre el largo y el ancho, que van a ser 2. ¿Ya? Es así que con toda esta información nosotros podemos calcular, según la cantidad de piso, el ángulo de reposo, la altura que vamos a tener, incluso podemos calcular aquí el ancho para cada piso, el ancho de la corona que va arriba, el largo, y lo que nos interesa, el área basal del piso, perdón. Porque el área basal del piso a mí me da la información de cuánto nosotros tenemos que regar o hacer el sistema regadío con el ácido que percole hasta abajo. Ya, porque en función del área nosotros tenemos que ver la tasa de riego. ¿Ya? Y con ello podemos hacer la cubicación de la pila. ¿Vale? Es así como llegamos a la extracción por solvente y la celda de electroobtención, en donde vamos a hablar de estos conceptos fundamentales en el siguiente video, ya según el ejemplo que tenemos acá, ¿vale? Así que nos vemos en un siguiente video, muchachos.